Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la Divina Misericordia. Bienvenidos hermanos a su programa de la Divina Misericordia. Hoy meditaremos sobre la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Es vivir los mandamientos de la ley de Dios. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de San Juan. En el capítulo 15, versículo del 9 al 11, dice Jesús: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. O sea, Jesús nos está diciendo en este Evangelio de San Juan que así como Dios Padre lo ama a Él, así Jesús nos ama a nosotros, o sea, con ese gran amor. Y nos dice que permanezcamos en su amor, o sea, que nos quedemos unidos a Él, unidos a su amor. Y nos dice, si cumplen mis mandamientos, o sea, si nosotros cumplimos los mandamientos que Dios Padre nos dio a través de Moisés. Y luego Jesús nos los vino a repetir para que los recordáramos. Y nos los resumió en dos: en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Sí? Bueno, pues Jesús nos dice que si cumplimos sus mandamientos, permanecemos así en su amor. O sea, estamos unidos a Él, estamos siendo obedientes a su voluntad. Lo mismo que Él cumple los mandamientos de su Padre. O sea, así como Él cumple los mandamientos de su Padre, nos pide que nosotros cumplamos los mandamientos de la ley de Dios. Y así nosotros permaneceremos en su amor, así como Él permanece en el amor de Dios. Y nos dice todo esto para que nuestra alegría esté unida a Jesús, para que la alegría de Jesús esté en nosotros y nuestra alegría sea plena. Entonces, si queremos vivir con un corazón lleno de paz, de alegría, en medio de los sufrimientos, en medio de problemas, tenemos que cumplir, permanecer unidos a la voluntad de Dios, siempre, a la voluntad de Jesús, así como Él siempre cumplió la voluntad del Padre. Bueno, pues ¿cómo nosotros lo podemos saber? Cuando nosotros leemos y nos proponemos practicar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Hay gente que dice, no, pero es que esto ya es pasado de moda, esto no es vigente, y no es verdad, sigue siendo vigente. Por eso Jesucristo los encerró en 2, en amar a Dios sobre todas las cosas, porque los primeros 3 mandamientos de la ley de Dios van dirigidos a Dios Padre. Y luego Jesús nos dice, llamar al prójimo como a uno mismo, o como Dios nos ama. Los otros 7 mandamientos de la ley de Dios van dirigidos al prójimo. Entonces los vamos a recordar y vamos a ver lo que Faustina nos dice, la alegría, la paz que ella sentía en su corazón cada vez que ella vivía la voluntad de Dios. Para que nosotros sepamos que Jesús quiere darnos su paz en nuestro corazón, su alegría en nuestro corazón, en medio de los sufrimientos, en medio de la vida diaria, en medio de problemas. Podemos tener esa paz en el corazón, esa alegría, que solamente Jesús nos la puede dar. Pues vamos a ver lo que nos dice. Faustina dice, ahora comprendo bien que lo que une más estrechamente el alma a Dios es negarse a sí mismo, es decir, unir su voluntad a la voluntad de Dios. Esto hace verdaderamente libre al alma y ayuda al profundo recogimiento del espíritu. Hace livianas todas las penas de la vida y dulce la muerte. Pues bueno, ella nos está recordando aquí que lo que más une estrechamente el alma con Dios, con el Creador, ¿sí?, es que nos neguemos a nosotros mismos, a nuestras voluntades, que a veces no son lo que Dios quiere, y unamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Saber, si Dios quiere que yo lo ame a Él por sobre todas las cosas, hacerlo así. Si Él quiere que yo ame al prójimo como Él me ama, hacerlo así. No ser egoísta, ¿sí?, y poner a Dios como lo más importante en nuestra vida diaria. Y van a ver ustedes la paz, la alegría que tendremos en el corazón. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos sufrimientos,
unir nuestra voluntad, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso nos hará libres, ¿sí? Y estaremos alegres, felices, porque estamos llenos del gozo de la paz de Dios en nuestro corazón. En este mundo tan difícil, tan lleno de problemas, tan lleno de odios, solamente sí podremos tener esa paz en el corazón, esa alegría en el corazón. Vuelve a escribir Faustina. En vísperas del Día de los Difuntos, cuando al atardecer fui al cementerio que estaba cerrado, pero entreabrí un poco la puerta y dije, si desean, queridas almas, alguna cosa, la haré con gusto, dentro de lo que me permite la regla. Entonces oí estas palabras, cumple la voluntad de Dios. Nosotras somos felices en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios. Faustina nos cuenta cómo ella fue pues, a visitar al cementerio el Día de los Difuntos y ella hablaba con las almas, ¿sí?, del purgatorio porque se le aparecían, pues ella les dice, si en algo les puedo ayudar, díganmelo, háganmelo saber. Y ellas le dicen, cumple la voluntad de Dios. Nosotras somos felices en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios. O sea, es la recomendación que nos hacen las almas del purgatorio, a cada uno de nosotros. Ellas entrarán pronto al cielo conforme hayan cumplido la voluntad de Dios, conforme hayan cumplido los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es el mejor consejo que nos pueden dar, que seamos obedientes, fieles a los mandatos de Dios. Vuelve a decir Faustina, por la noche, estando yo en mi celda, vi repentinamente una gran claridad y en lo alto de esta claridad una enorme cruz gris oscura y de inmediato fui atraída cerca de esta cruz, pero mirándola fijamente no comprendía nada y rezaba para conocer lo que significaba. De pronto vi a Jesús y la cruz desapareció. El Señor Jesús estaba sentado entre una gran luz, los pies y las piernas hasta las rodillas se hundían en esta luz de modo que no los veía. Jesús se inclinó a mí y me miró amablemente y me habló sobre la voluntad del Padre Celestial. Me dijo que el alma más perfecta y santa es aquella que cumple la voluntad de su Padre. Pero son pocas estas almas. Con un amor singular, Él mira al alma que vive según su voluntad. Y Jesús me dijo que yo cumplo la voluntad de Dios de modo perfecto, es decir, perfectamente. Y por eso, Jesús le dice a Faustina, me uno a ti y me relaciono contigo de una manera tan particular y tan estrecha. Luego vuelve a escribir Faustina, Dios envuelve con un amor inconcebible al alma que vive según su voluntad. Comprendí cuánto Dios nos ama, cuán sencillo es, aunque incomprensible, qué fácil es tratar con Él, aunque su majestad es tan grande. Con nadie me relaciono tan fácilmente y con tanta soltura como con Él. Ni siquiera la madre natural con su hijo que la ama sinceramente se entienden tanto como mi alma con Dios. Pues así, Faustina tuvo esta visión de Jesús, ¿sí? Y Jesús le dice que el alma más agradable a Él y que se une más estrechamente a Él es quien cumple la voluntad de Dios. Nosotros estamos llamados a vivir y cumplir la voluntad de Dios. ¿Quién se rebeló contra Dios? ¿Quién no quiso seguir cumpliendo la voluntad de Dios? El demonio, Satanás. Y por eso cuando nosotros somos rebeldes y decimos, ay no, pero es que yo hoy no quiero ir a misa, aunque sea domingo, y es un mandamiento, el tercer mandamiento de la ley de Dios, yo no quiero ir a misa porque hoy no me nace, o porque tengo flojera, o porque primero tengo que hacer otras cosas, y pongo a Dios en el último lugar, pues ahí estamos pareciéndonos ¿a quién? Al demonio. Estamos siendo rebeldes, hijos rebeldes. Y Dios, pues sí, tristemente, le entristecemos su corazón cada vez que nosotros nos alejamos de Él. Porque Él es nuestro Padre amoroso, que nos ama más que cualquier mamá puede amar a su hijo. O sea, Jesús nos dice que más que lo que una mamá puede amar a su bebecito, a su hijito pequeño, mucho más nos ama Dios. Mucho más, es un amor mucho más profundo, mucho más grande. Pero Él quiere que estemos siempre unidos a Él. Y nosotros somos los hijos rebeldes que nos separamos, que nos alejamos, que queremos hacer nuestra voluntad y no nos damos cuenta que Dios lo que quiere es que sometamos nuestra voluntad a la de Él. Y ahí estaremos unidos a Él siempre y llenos de bendiciones especiales que Dios nos dará. Estaremos complaciendo a Dios.
Vuelve a escribir Faustina. Oh Jesús mío, sé que la grandeza del hombre da testimonio la obra, y no la palabra ni el sentimiento. Las obras que han brotado de nosotros, estas hablarán de nosotros. Oh Jesús mío, no me dejes soñar, sino que dame el valor y la fuerza para cumplir tu santa voluntad. O sea, si de verdad yo digo que amo a Dios, yo tengo que demostrarlo con mis obras, con mi acto de voluntad. No el sentimiento es lo que sirve son las obras, nuestros actos de voluntad, ¿sí? Cumpliendo los mandamientos, sometiendo mi voluntad a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere de mí. Así las obras hablarán de nosotros. Entonces, para que nosotros no digamos, ay, es que yo lo amo tanto, pero fíjense que no cumplo los mandamientos de la ley de Dios, ¿por qué no? Porque me da flojera, porque yo hago lo que quiero. Pues ahí estamos mal. Ahí solamente es de la boca para afuera. Jesús quiere obras, o sea que nuestra voluntad la sometamos a su voluntad. Es nuestro acto de voluntad de amar a Dios y demostrarlo con nuestra vida diaria. 9, nos vuelve a decir Faustina. Comprendí que toda aspiración a la perfección y a la santidad consiste en cumplir la voluntad de Dios. El perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios es la madurez en la santidad. Aquí no hay lugar a dudas. Recibir la luz de Dios, conocer lo que Dios exige de nosotros y no hacerlo es un gran ultraje a la majestad de Dios. Tal alma merece que Dios la abandone completamente. Se parece a Lucifer, que tenía una gran luz y no cumplía la voluntad de Dios. Una misteriosa calma entró en mi alma mientras contemplaba que a pesar de las grandes dificultades, siempre seguí fielmente la voluntad de Dios conocida por mí. Oh Jesús, concédeme la gracia de realizar tu voluntad conocida por mí. Pues bueno, aquí nos dice ella que había comprendido, ¿sí?, que la perfección, esta aspiración a ser perfectos, y la santidad consiste en cumplir la voluntad de Dios. Que el perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios es la madurez en nuestra vida de santidad. O sea, si queremos de verdad ser santos, tenemos que cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios y todo lo bueno que Dios nos va inspirando en nuestra vida diaria, haciendo las obras de misericordia espirituales y corporales, ¿sí?, siendo misericordiosos, siendo pacientes. Pero lo primero, lo básico, para empezar, es cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Eso es lo primero. Y de ahí, por amor a Dios, amar al prójimo y ser siempre misericordiosos con los demás. Y luego nos dice Faustina, que no hay lugar a dudas, ¿sí?, que el perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios es la madurez en la santidad. Y que recibir la luz de Dios, conocer lo que Dios quiere de nosotros, o sea, tener conocimiento de los 10 mandamientos y de las obras de misericordia, pues exige de nosotros. Y si no lo hacemos, es un gran ultraje, es una gran ofensa a Dios. Porque mientras más conocemos, más sabemos lo que Dios quiere de nosotros, tenemos la obligación de cumplirlo. Somos más responsables, tenemos que dar más frutos. Si hemos recibido más dones, tenemos que dar más frutos, ¿sí? Y dice que esa alma merece que Dios la abandone completamente, el alma que no cumple, que no obedece los mandatos de Dios, la voluntad de Dios. Y dice que se parece a Lucifer, que tenía una gran luz y no cumplía la voluntad de Dios, por rebeldía, por soberbia. Así nos parecemos cuando somos rebeldes y no queremos cumplir los mandamientos de la ley de Dios y con la mala intención no los cumplimos, pues nos estamos pareciendo al príncipe de la soberbia, que es el demonio, es Lucifer. Entonces, Faustina dice que así, un alma que no obedece la voluntad de Dios, que no la quiere cumplir, que es rebelde, que es soberbia, se merece que Dios la abandone, ¿sí? Porque mientras más hemos recibido, pues más Dios nos va a exigir. Y dice Faustina que ella sentía una calma muy grande en su corazón mientras contemplaba que a pesar de todas las dificultades que había tenido en su vida, siempre trató de seguir fielmente la voluntad de Dios. Recuerden ustedes que nosotros los católicos, esto es muy importante decirlo, hemos recibido cantidad de dones espirituales y además corporales, materiales. Entonces, mientras más hemos recibido, más se nos va a pedir, ¿sí? Si se nos ha pedido, si se nos ha enseñado los 10 mandamientos, la ley de Dios, tenemos la obligación de cumplirlos. Hemos recibido los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la confesión, la Eucaristía, el sacramento del matrimonio para los que son casados, el orden sacerdotal para los sacerdotes, la unción de los enfermos para los enfermos.
¿sí? Y esa es una gracia de Dios especial en nuestra alma, es la vida de Dios en nuestra alma. Y además tenemos la tradición de la Iglesia, los 10 mandamientos, la ley de Dios, ¿sí? A nuestra Madre, la Virgen María. Pues tenemos la lectura de la Santa Biblia. Todo eso es riqueza espiritual para nosotros. Por eso, mientras más se nos ha dado, más se nos va a pedir. Y nosotros ya conocemos los 10 mandamientos, se nos enseñaron en el catecismo cuando éramos pequeños, antes de hacer la primera comunión. Lo importante es que si los hemos olvidado, volvamos a leerlos, buscar. El catecismo de la Iglesia Católica, en internet uno lo busca y aparece perfecto y todo bien explicado. Porque yo ahora les voy a decir un pequeño resumen sobre los 10 mandamientos, pero si alguien quiere profundizar más, conocer más, pues entonces lo puede buscar. Ni siquiera tiene que comprar el catecismo, lo puede buscar en su internet. Entonces, de verdad, seamos conscientes y responsables que mientras más dones hemos recibido, más frutos se nos va a pedir. No es lo mismo una persona a cual nadie le ha enseñado el Evangelio, nadie le ha hablado de Jesús, nadie le ha hablado de la fe católica, nadie le ha enseñado los mandamientos. Esa persona, si se esfuerza con lo poquito que trata y con lo que recibe de su conciencia, que Dios le habla a través de su conciencia para ser una persona buena, pues a esa persona se le exigirá mucho menos el día de su muerte, el día de su juicio particular. Pero nosotros los católicos, que hemos sido bautizados y conocemos, se nos ha enseñado el catecismo, pues tenemos que cumplirlo y preocuparnos por recordar los 10 mandamientos y saber cuál es de verdad la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. ¿Sí? O sea que no podemos excusarnos ni justificarnos para decir es que yo no conozco. No, sí lo conocemos, sí se nos ha enseñado y tenemos todos los medios para poder recordarlos si los hemos olvidado y conocer más y profundizar más en los 10 mandamientos y en todas las enseñanzas de la Iglesia y en las obras de misericordia espirituales y corporales. Todo para que por amor a Dios nosotros amemos al prójimo. Nuevamente nos dice Faustina, la esencia de las virtudes es la voluntad de Dios. Quien cumple fielmente la voluntad de Dios se ejercita en todas las virtudes. En todos los casos y todas las circunstancias de la vida adoro y bendigo la santa voluntad de Dios. La santa voluntad de Dios es el objeto de mi amor. En los más secretos rincones de mi alma vivo de su voluntad y por fuera obro en la medida en que conozco interiormente que tal es la voluntad de Dios. Los tormentos, los sufrimientos, las persecuciones y todo tipo de contrariedades que vienen de la voluntad de Dios me son más agradables que los éxitos, los elogios y las alabanzas que vienen de mi voluntad. O sea que cumpliendo la voluntad de Dios, aunque tengamos a veces sufrimientos, situaciones difíciles, contrariedades, tiene que ser más agradable para nosotros que si nosotros, haciendo nuestra propia voluntad, nos liberamos de todos estos sufrimientos y contrariedades. Porque Jesús quiere que nos sometamos a la voluntad del Padre. Así como Él lo hacía, Él se mantenía siempre unido a Dios Padre, cumpliendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, pues lo mismo Él quiere que nosotros mantengámonos unidos siempre a la voluntad de Dios, cumpliendo los 10 mandamientos. Vamos a leer rápidamente los 10 mandamientos de la ley de Dios, para que así los recordemos y ustedes luego lo vayan buscando para profundizar más en el conocimiento de los 10 mandamientos. El primero es amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? O sea, es poner a Dios como lo más importante en nuestra vida. Nada en el universo puede ocupar el lugar de Dios. Nadie puede ser nuestro Dios, solamente Él, nuestro Padre Creador. Y esto es lo que nos prohíbe Dios cuando nos dice, no tendrás otro Dios fuera de mí. Esto lo dice el catecismo, dice, nos prohíbe el politeísmo, la idolatría, la superstición, la irreligión, el ateísmo, el agnosticismo, todo lo que sea tratar de adivinación en el horóscopo, en la lectura de cartas, obviamente lo que aquí en México llaman la Santa Muerte, eso ofende gravemente a Dios porque ahí estamos adorando a un ídolo que no es Dios, que es el demonio. Tengan cuidado, el demonio es muy astuto y nos hace creer que Él es santo y no es verdad. Bueno, cuidado, es todo lo opuesto. Así que solamente tener a Dios como lo más importante en nuestra vida, tampoco adorar el dinero, ni adorar a una persona, solamente adorar a Dios, solo a Él, ¿sí? Por eso es
amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, que Él sea lo primero en nuestra vida diaria, todo el tiempo. Por amor a Él, amar al prójimo. El segundo mandamiento nos dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, quiere decir ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Sí? Entonces, no tomarás el nombre de Dios en vano. Significa no jurar en el nombre de Dios y no tomar el nombre de Dios para jurar. ¿Sí? Siempre solamente tenemos que decir sí, sí o no, no, nada más. Entonces, no hay que usar el nombre de Dios para jurar, y menos para jurar en falso, ¿sí? Y no tomar el nombre de Dios para ningún tipo de chiste, ni juego, ni nada. El nombre de Dios es solamente para que alabarlo, bendecirlo, adorarlo, glorificarlo, darle gracias, pedirle perdón, darlo a conocer a los demás. El tercer mandamiento es santificarás las fiestas, que quiere decir ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. O sea, saber que el domingo es el día del Señor. Y esto nos pide ir a misa que dura 1 hora cada domingo, ¿cierto? Y las fiestas de guardar, que son diferentes en cada país. Pero 1 hora a la semana, o sea, 1 hora del día domingo para ir a la misa, pues no es mucho, porque si pensamos cuánto dura una semana, cuántas horas tiene una semana, tiene 168 horas. Y de esas 168, este mandamiento nos pide 1 hora de 168. Es muy poco para darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Por la salud, el trabajo, la vida, la fe, la familia, todas las bendiciones que nos da cada día. Entonces, de verdad, pensemos, ¿es mucho 1 hora de 168? Obviamente que no. ¿Cuánto tiempo le dedica cada quien a la televisión, a los amigos, a la fiesta, al café, al chisme, a lo que quieran? Que obviamente está muy mal el chisme. Bueno, cada quien vea quién tiene prioridad en su vida, a quién realmente le dedicamos más tiempo en nuestra vida. ¿Sí? O sea que 1 hora de 168 es muy poco para darle gracias a Dios y para que seamos hijos agradecidos, humildes. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, ser caritativos, cuidadosos, amables con nuestros papás. Ver por ellos y obedecerlos. Obedecerlos siempre que nos digan cosas buenas, que no vayan en contra de la ley de Dios, en contra de los 10 mandamientos. ¿Sí? Pero generalmente nos van a dar buenos consejos. A ellos más que nadie le preocupa que nosotros estemos bien y que vayamos por el camino del bien. Y preocuparnos de ellos cuando son personas mayores. ¿Sí? Saber que ellos necesitan de nuestro cuidado, así como ellos nos cuidaron, pues nosotros hacerlo y respetarlos y tratarlos con cariño, con amabilidad. Cuidar y ver por ellos. Los padres deben educar a sus hijos en la fe cristiana y los esposos deben ser ejemplo de amor para sus hijos. En este mandamiento también se nos pide eso. Y los hijos deben amar, respetar y cuidar a sus padres. El quinto mandamiento, no matar. O sea, no ser autor ni cómplice de ningún asesinato. Obviamente no al aborto. Eso es un asesinato. ¿Sí? No criticar a la gente. Porque quizás no la mato con una pistola, pero me la estoy comiendo viva. Bueno, no destruir ninguna vida humana, ni física ni moralmente. Luego el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Ser fiel a tu cónyuge. No tener relaciones sexuales antes del matrimonio sacramental ni fuera del matrimonio sacramental. No ver pornografía, no usar anticonceptivos. Luego, séptimo mandamiento, no robarás. No tomar las pertenencias de otro sin su voluntad. O sea, no tomar lo que no es mío, no adueñarme de lo que no es mío. Hacer bien el trabajo, no desperdiciar el tiempo y pagar salarios justos y no caer en la corrupción. El octavo mandamiento, no darás falso testimonio ni mentirás. Siempre decir la verdad. No juzgar, no calumniar, no engañar ni hablar mal de los demás. El noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. No desear al cónyuge del prójimo ni tener pensamientos que nos lleven a las relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. Y por último, el 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. No sentir envidia por los bienes de otros. Agradecer a Dios por lo que Él nos da. Así, con esta regla de oro de los 10 mandamientos, pues nosotros
empezar a vivir siempre la voluntad de Dios, amándolo a Él por sobre todas las cosas y al prójimo como Dios nos ama. Y esta es nuestra obligación como católicos, y así estaremos siendo agradables a Dios, estaremos dando ejemplo a los demás, estaremos enseñando con nuestra vida diaria, ¿sí? Quizás no con palabras, pero sí con hechos, que es más importante. Y de ahora en adelante, tratar de mantenernos siempre unidos, manteniéndonos en los mandamientos de la ley de Dios, así como Jesucristo se mantuvo siempre unido al Padre, cumpliendo sus mandatos. Y así Jesús nos dará su paz, su alegría en nuestro corazón. Siempre digámosle: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.